pasada, digamos que hoy sería el último CIPAS, dado que la tarea está presupuestada para la siguiente semana. ¿Me confirman la fecha? Creo que el 25, si no estoy mal. Bueno, ahorita antes de 24. final, 24, listo. Entonces, antes de finalizar, revisamos de todos modos para cuándo está presupuestada. Eso implicaría que unos 3 días antes, si hoy es, bueno, el 24 sería el lunes, 1, 2, 3, o sea que se recibe retroalimentación, sería hasta el 20 o el 21, mejor dicho, hasta el 20 para poder revisar el 21. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. En cuanto a los ejercicios, ¿no? Entonces, habíamos quedado en una tareita, o yo había quedado en una tareita, y era con el tema de los logaritmos, ¿cierto? Porque en la sesión anterior habíamos hecho unos ejercicios de logaritmo, habíamos quedado con la tarea de lo exponencial y ejercicios similares a los del 4, y si nos daba el tiempo, porque todo depende si nos da o no nos da el tiempo, pues haríamos ejercicios similares como estos de aplicación. Listo, bueno, entonces quiero hacer ahí una pequeña corrección que, que, que estuve chequeando en el video. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con logaritmos. Resulta que tengo aquí un ejercicio muy similar a los ejercicios que se plantean para el estudiante A, para el B, ¿cierto? Y vamos a hacer a continuación otro ejercicio que sea similar al estudiante C, D y E. ¿Listo? Bueno. Entonces, este ya lo habíamos hecho, o algo muy similar a este, solamente que nos tocó ahí hacer el bachetazo la vez pasada, pero bueno, no importa porque hoy ya venimos recargados. Entonces, bien, lo primero que debemos hacer para solucionar una ecuación logarítmica, perdón, es valernos de las propiedades de logaritmos, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo hago, ya lo habíamos dicho, pero igual lo quiero comentar, es darme cuenta que todas las propiedades de los logaritmos van en doble vía, es decir, por ejemplo, el logaritmo de una multiplicación es el logaritmo del primero más el logaritmo del segundo o viceversa, ¿cierto? Es decir, yo puedo hacer esto de este lado como de este lado porque en matemáticas el símbolo igual significa una equivalencia, es decir, puedo ir de aquí para acá como de aquí para acá. En ese orden de ideas, también lo habíamos dicho en la sesión anterior, dijimos que este 2 por el logaritmo en base 3 de x se podía ver como un exponente que sería similar a, en este caso, mi propiedad 6, ¿cierto? Entonces, ese 2, ¿cierto? Por el logaritmo en base 3 de x sería exactamente igual o equivalente al logaritmo en base 3 de x a la 2, ¿cierto? Si no estamos, o si no me van siguiendo, miren aquí, ¿no? Cuando yo tengo el exponente, ese exponente se puede bajar y queda el logaritmo, o viceversa. Si tengo un número multiplicado por un logaritmo, puedo venir hacia acá y ese y, que digamos que estaba multiplicando el logaritmo, pasa a ser un exponente. Entonces, básicamente eso es lo que estoy haciendo, ¿cierto? X a la 2. Y este nos queda exactamente igual, ¿cierto? Nos quedaría como el logaritmo en base 3 de 2x más 3. ¿Listo? Y también lo habíamos dicho la anterior vez, pues resulta que aquí tenemos logaritmo en base 3, aquí el logaritmo en base 3, entonces no nos queda más que igualar lo que está dentro de los logaritmos, ¿cierto? Es decir, que nos quedaría que x a la 2 es igual a lo que está dentro de este logaritmo, que sería 2x más 3. Y por último, pues ya verlo esto como en una ecuación, ¿cierto? ¿Cómo es una ecuación? Pues todo a un lado e igualado a cero. En este caso, porque es una ecuación de grado 2. ¿Listo? Entonces, el 2x está sumando, pasa al otro lado a restar. El 3 está sumando, pasa al otro lado a restar, y esto me quedaría igualado a cero. También en la sesión anterior vimos dos formas de solucionar esto, ¿cierto? Podíamos hacerlo con la fórmula cuadrática o lo podíamos hacer por factorización. En este caso, la factorización es muy sencilla, es decir, buscar dos números que multiplicados me den -3 y que sumados o restados me den -2. Fácil, ¿cierto? El -3 y el +1, ¿cierto? Porque menos 3 por +1 me daría -3 y -3 más 1 me daría -2. ¿Listo? Y aquí nos salen entonces las dos ecuaciones. Un momentico, yo los tengo aquí. Listo.
las dos soluciones, digo. Nosotros sabemos que en matemáticas una ecuación cuadrática tiene como máximo, ¿cierto? Dos soluciones. Es decir, puede ser que no tenga solución, puede ser que tenga una solución o puede que tenga dos soluciones. ¿De dónde sale? De esto de aquí. Es decir, para que algo sea cero, debe pasar que esto es cero o que esto de aquí es cero, porque esto es una multiplicación, ¿cierto? Entonces veamos, si esto fuera cero por algo, me daría cero. O si esto fuera cero por algo, pues también me daría cero, ¿cierto? Entonces, por esa razón, nosotros decimos que x menos 3 es igual a cero o la O en matemáticas se expresa como una V, así, O. Eso es no sé si alguien ya tuvo la posibilidad de ver lógica y conjuntos o algo así. Recuerden que esa, y si no la han visto, pues ahí les anticipo. Esa V en realidad es como una O. ¿Listo? Bien. Y se despejan las dos ecuaciones. Entonces, este de aquí está restando, pasa al otro lado a sumar, entonces me quedaría x igual a 3. Y por este lado, este está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Listo? Y en este caso, pues mi ecuación cuadrática tiene dos soluciones, x igual a menos 3 y x igual a 3 y x igual a menos 1. Hasta ahí yo creo que me siguen y es lo mismo que habíamos visto en la sesión anterior, ¿cierto? ¿Cómo se hace con fórmula cuadrática? Bueno, no sé si alguien no estuvo en la sesión anterior, ya les indico cómo se hace con la fórmula cuadrática. Pero lo que sí quiero aquí hacer un poquito de énfasis es lo siguiente, que bueno, dijimos que una ecuación cuadrática, como era el caso que nos dio aquí, ¿cierto? Esta ecuación de grado 2, puede tener dos soluciones, en este caso, x igual a 3, x igual a menos 1. No significa que siempre que usted haga esto, le deban dar dos, ¿cierto? Porque dijimos que una ecuación cuadrática como máximo deben darme dos soluciones. Puede ser que me dé dos, puede ser que me dé una o puede ser que me dé ninguna. Y ahora sí, vamos a comprobarlo. Y entonces aquí es donde cometí el error la vez pasada. ¿Por qué? Porque yo lo comprobé en esta parte, ¿cierto? En esta de aquí. Y aunque hay una equivalencia, en realidad esta parte que está aquí o esta función que está acá no era la función, o perdón, la función no, la ecuación original que yo tenía, sino que mi ecuación original era esta, ¿cierto? Entonces ahí es donde yo debo verificar si estas dos valores, tanto x igual a 3 como x igual a menos 1, cumplen o no cumplen con ser soluciones de la ecuación. ¿Listo? Entonces vamos por este lado. Entonces, por este lado, cuando x vale 3, ¿cierto? Cuando x vale 3, yo debo reemplazar aquí la x por 3, es decir, estoy comprobando. Entonces voy a ponerle aquí que para comprobar vamos a reemplazar, ¿no? X igual a 3 en la ecuación original. Que ahí era donde dijimos que había fallado la vez pasada. ¿Listo? Entonces, bien, aquí cuando yo reemplazo la X por 3 me quedaría 2 por logaritmo en base de 3, ¿cierto? Y por acá me quedaría logaritmo en base de 3 de 2 por 3 más 3, ¿cierto? Entonces, bien, logaritmo en base 3 de 3, si yo me doy cuenta, miren que cuando tienen la misma base, ¿cierto? Base y este valor de aquí, esto es igual a 1, ¿cierto? Entonces, este logaritmo en base 3 de 3, pues esto sería 1. Y por el otro lado, pues primero resolvamos a ver qué me da. Entonces, 2 por 3 me daría 6, ¿cierto? Y 6 más 3, pues me daría 9. Creo que para todos es claro que 2 por 3 me daría 6 y 6 más 3 me daría 9. Listo, entonces ahora sí. 2 por 1 me daría 1, perdón, me daría 2, ¿de acuerdo? Y el logaritmo en base 3 de 9, es decir, 3, ¿cuántas veces lo debo multiplicar por el mismo para que me dé 9? Entonces, 2 veces, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que 3 por 3 es lo mismo que 9, ¿cierto?
y estoy multiplicando, miren, 2 veces el 3 para que me dé 9. ¿Listo? Para que sepamos de dónde sale ese 2. Que recordemos que el logaritmo lo que busca es el exponente, es decir, cuántas veces tuve que multiplicar el 3 para que me dé el 9, ¿cierto? Entonces, bien, 3 por 3, es decir, lo multipliqué 2 veces para que me diera el 9. Eso es el logaritmo, ¿cierto? O así calculamos nosotros los logaritmos. Entonces, por este lado, ok, súper bien. Pero veamos qué pasa ahora al reemplazar ya no x igual a 3, sino x igual a menos 1, ¿cierto? Pues, ¿en dónde? En la función original. Entonces, yo me voy aquí para la función original y aquí donde aparece x le voy a poner menos 1 y aquí donde aparece x también lo voy a reemplazar por menos 1. Y entonces miren que acá es donde veníamos a tener el problema. ¿Por qué? Porque es que el logaritmo de un número negativo no existe. Usted puede hacerlo en su calculadora, ¿cierto? Ah, pues esta calculadora es toda mala. Bueno, pero bueno, no importa. El logaritmo de cualquier número negativo, pongámoslo aquí, supongamos menos 1, ¿cierto? Al calcularle no es válido, ¿sí ven? El logaritmo de un número negativo no es válido. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál era el error que yo había cometido? Que yo lo había hecho acá, ¿cierto? En este x cuadrado. Entonces, miren que cuando yo lo hago en x cuadrado, claro, ahí no hay lío, porque el menos 1 al cuadrado, pues es 1. Entonces, quito el problema, pero en realidad esa no era la función que a mí me pedía, perdón, la ecuación que a mí me pedían calcular, sino que a mí la ecuación que me pedían calcular el valor era esta de acá, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo digo, mire, lo que pasa es que aquí, por este lado, esto no es posible, ¿cierto? O no está definido más bien. ¿Sí? No es posible o no está dentro del dominio también. Por este lado no habrá problema, ¿cierto? Porque 2 por menos 1 me va a dar menos 2, más 3 me va a dar 1, ¿cierto? Entonces no va a haber problema con el lado de acá, pero con que haya un inconveniente aquí, ya no. ¿Eso qué implicaría entonces? Que la ecuación logarítmica que estoy haciendo solamente tiene una solución. ¿Cuál? X igual a 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Y merece toda la pena resaltarlo, ¿cierto? Porque, claro, la vez pasada nosotros lo hicimos en esta y en esta ecuación, claro queda, pero es que, la ecuación original no era esa, sino que era esta. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, que hasta yo me equivoqué. ¿Listo? Y les pido excusas porque de pronto eso puede generar confusión. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O todo ok? Listo. Continuando entonces, también les dije que de pronto se podía resolver por fórmula cuadrática. Entonces, pues no sé si merezca la pena. Adien no estuvo aquí en la sesión anterior. De pronto que levante la manito, que diga yo para hacer la parte cuadrática. Listo, Carolina. Entonces, vamos a hacer la parte cuadrática. Perfecto. Entonces, digamos que otra forma para poder resolver esta de acá, ¿cierto? O más bien esta de aquí, la ecuación cuadrática, es con la fórmula cuadrática. Esta es otra forma, es decir, si usted sabe factorizar y le dio la factorización, perfecto. Pero a veces obligatoriamente nos toca irnos por la fórmula cuadrática, porque es que resulta que no siempre las funciones, las ecuaciones cuadráticas son factorizables. Recordemos que no siempre tenemos esa ventaja. Entonces, cuando no se tiene esa ventaja, nos toca utilizar esta formulita que está aquí, que ya la voy a copiar a continuación, que sería menos b, ¿cierto? Más o menos raíz cuadrada. Yo sé que ustedes la recuerdan porque esta nos dio dolor de cabeza en el bachillerato, ¿cierto? Listo. Y entonces esta es la fórmula cuadrática, pero para poder utilizarla, entonces yo debo tener esta ecuación y determinar quién es A, quién es B y quién es C. Habíamos dicho en la sesión anterior que A corresponde al valor
¿cierto? Que acompaña a la x cuadrada. Entonces, mira que aquí a la x cuadrado no lo acompaña nada. Es decir, que aquí hay un unito imaginario, ¿cierto? O sea que A vale 1. Luego nos vamos para B. ¿Quién es B? Quien acompaña a la variable x, pero ya no al cuadrado. Entonces, ¿quién acompaña a la x? Sería el menos 2. Y por último, C es el término independiente, es decir, el que no tiene x, que en nuestro caso sería menos 3. Y ya lo único que nosotros tenemos que hacer es venir acá, ¿cierto? Y reemplazar. Entonces, la B la voy a reemplazar por el menos 2. ¿Cierto? Todo donde aparece B lo reemplazo por menos 2. La A la voy a reemplazar por 1. Y la C la voy a reemplazar por menos 3. Y acá abajito también me falta. La A que es 1. Y empiezo a hacer operaciones siempre teniendo en cuenta el orden operacional. Recuerden que el orden operacional en este caso va de la raíz hacia afuera, ¿cierto? Entonces, dentro de la raíz, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues menos 2 a la 2. ¿Cuánto es menos 2 a la 2? Pues es lo mismo que 2 a la 2, o sea, 4, ¿cierto? Y luego multiplicamos. Menos 4 por 1 por menos 3. Entonces, si yo hago la multiplicación, menos por menos, esto me va a dar más, ¿cierto? Entonces, aquí me da más. Y 4 por 1 por 3 me daría 4 por 1, 4. Y 4 por 3, 12. ¿Listo? Y en el denominador también, ¿no? 2 por 1, 2. Ah, bueno, y me falta aquí, miren, menos por menos me daría más. O sea que esto es 2. Luego seguimos con la raíz cuadrada porque la raíz cuadrada no hemos terminado, ¿cierto? Me falta aquí sumar. Entonces, 4 más 12 me daría 16. Y luego sacamos raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 16, ¿cierto? La raíz cuadrada, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4, ¿cierto? Y aquí entonces ya me quedó toda la mínima expresión y me quedó el más o menos. Entonces, la primera raíz va a ser con el más. Es decir, exactamente lo mismo, pero solamente le voy a poner el más. Y la otra raíz, o la segunda raíz, o la segunda solución también sería, va a ser exactamente lo mismo, pero con el menos. ¿Listo? Y entonces, bien, ya simplemente solucionamos. Entonces, 4 más 2, o 2 más 4, me daría 6. Y 6 dividido 2 me da 3. O simplifico también, ¿cierto? Y me daría 3. Que si ustedes se fijan, este 3 es esta misma solución que nos había dado acá. Miren, aquí me quedó x igual a 3 y acá también. O sea que esta acá ya sé más o menos cuánto me tiene que dar, ¿cierto? Menos 1. Sin embargo, comprobémoslo. Entonces, veamos. 2 menos 4 me daría menos 2. Y menos 2 dividido entre 2, pues me daría menos 1, que sería la otra solución, ¿cierto? Que sería la otra solución que encontramos acá. Y nos restaría entonces ahora simplemente comprobar, ¿listo? Pero bueno, ahí creo que quedó un poco más claro cómo se abordan los ejercicios, ¿listo? Entonces, conclusión moraleja del asunto. Cuando yo tengo una ecuación logarítmica, mi primer paso es ir a las propiedades. Y las propiedades me permiten llegar ahora a una expresión que ya no tiene logaritmos, sino que tiene solamente x, ¿cierto? Y ya esa ecuación pues simplemente sería despejar la x en caso de que fuese de grado 1 o en caso de que fuese grado 2 pues buscar la estrategia. Una estrategia sería factorizar o la otra sería utilizar la fórmula cuadrática. Listo, dijimos que ese ejemplito era similar a los que tiene el estudiante A y a lo que tiene el estudiante B. Ahora vamos para los que tiene C, D y E, que si ustedes se fijan son como pareciditos, ¿cierto? Entonces aquí tengo el ejemplo. Entonces, para los que tienen el estudiante o eligieron el C, el D o el E, digamos que esta sería la parte, ¿no?
Como siempre, dado que estamos hablando de propiedades, o bueno, dado que estamos hablando de ecuaciones logarítmicas, digo que no me quiere bajar todas las propiedades, entonces voy a bajar solo estas. Listo, entonces, siempre que estamos trabajando con funciones logarítmicas, pues utilizamos las propiedades logarítmicas. Entonces, en este caso vamos a utilizar la propiedad fundamental, porque miren que no tenemos lo mismo que teníamos acá. ¿Qué era lo mismo que teníamos acá? Que tenían la misma base, ¿cierto? Acá no tienen la misma base, simplemente me dice el logaritmo en base 2 de 20 menos 4x es igual a 3. Entonces hay una propiedad que es fundamental, que sería la propiedad número 1, y me dice lo siguiente. Cuando tú tienes esta expresión, entonces la puedes ver de esta forma, ¿cierto? Es decir, cuando tienes algo igual al logaritmo en base a de x, tú lo puedes ver como a, ¿cierto? O sea, la base, este el exponente y este el resultado. Entonces voy a aplicarlo acá. En este caso, miren que la base sería 2, este sería el exponente y este sería el resultado, ¿de acuerdo? Entonces me daría de la siguiente manera, o me quedaría de la siguiente manera. 2, que es la base, elevado a la 3, me da como resultado lo que está dentro del paréntesis, que en este caso es 20 menos 4x. Y miren que esta ecuación que está aquí es una ecuación súper sencilla, porque ya no me toca ni encontrar cuadrática ni nada de eso, porque miren en este caso porque era una ecuación cuadrática, pero este caso de acá ya es una ecuación lineal, lineal porque el grado máximo de esa ecuación es de grado 1, ¿cierto? Entonces fácil, voy primero a resolver. ¿Cuánto es 2 a la 3? 2 a la 3 es lo mismo que 2 por 2 por 2, ¿cierto? Entonces 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. O sea que 2 a la 3 lo voy a reemplazar por 8. Y ahora sí, esta ecuación lo único que yo hago es reemplazar, ¿cierto? Entonces la x por lo que tenga que reemplazar. Bien. Entonces, perdón, despejar la x. Entonces, este 20 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría 8 menos 20 igual a menos 4x. Ahora, 8 menos 20, pues eso me daría menos 12, ¿cierto? Igual a menos 4x. Ahora, el menos 4 está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría menos 12 dividido entre menos 4, ¿cierto? Porque el 4 que estaba, menos 4, perdón, que estaba multiplicando, lo pasé a dividir y eso es igual a x. Y simplifico si se puede simplificar. Lo primero que se puede simplificar son los símbolos, porque menos dividido menos me daría positivo. Y luego, pues, mitad de 12 me daría 6, mitad de 4 2 o simplemente divido, ¿no? También estaría bien. Pues yo estoy haciéndolo con simplificación, pero también se podría hacer directamente 12 dividirlo entre 4. ¿Listo? Entonces la mitad de 6 es 3 y la mitad de 2 es 1. ¿Listo? Y ahora sí, pues dijimos que 3 dividido 1 pues era 3, ¿cierto? Y menos dividido menos me daría más. O sea que x vale 3. ¿Listo? Y bueno, ahí no hay lío porque es que es positivo, ¿cierto? Entonces ahí no habría mucho lío. Sin embargo, pues podrían ustedes hacer, pues reemplazarlo aquí, ¿no? Entonces reemplacémoslo en la ecuación original para ver si tiene o no tiene sentido
la solución, porque puede que sí haya solución, como puede que no. ¿Listo? Entonces reemplacémoslo acá. La X la voy a reemplazar por 3. ¿Listo? Y ahora sí. Entonces, 4 por 3 me daría 12. 20 menos 12 me daría 8, ¿cierto? 20 menos 12 me daría 8. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? Porque miren que 2 a la 3 en efecto me da 8. ¿Listo? O el logaritmo en base a 2 de 8 es 3. Entonces, bien, por este lado, pues súper bien. Ya tendríamos entonces todos los ejercicios similares a los del logaritmo. Vamos entonces con las ecuaciones exponenciales. Resulta que para las ecuaciones exponenciales tenemos dos casos. Este es el primer caso, que es similar a los del estudiante, perdón, y A y B, A y B. Bueno, y E también. A, B y E. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo se resuelve. Resulta que estas expresiones que están aquí, el objetivo siempre, siempre, siempre es bajar el exponente, ¿cierto? En este caso, mi primer exponente es x menos 1 y el segundo exponente es x, ¿cierto? Siempre el objetivo es eso. ¿Cómo se hace? Pues justamente con el logaritmo, porque si ustedes se fijan, el logaritmo lo que hace es buscar el exponente, ¿cierto? Entonces decíamos, miren, el logaritmo en base a x es y, pero ¿quién era y? El exponente. Entonces, vamos a aplicar digamos, propiedad fundamental de los logaritmos, que el logaritmo lo que hace es bajar el exponente. Puedo multiplicar entonces o aplicar más bien la función a ambos lados del logaritmo. ¿Cuál logaritmo? El que ustedes quieran. Yo voy a trabajar con logaritmo natural porque pues es el que a mí más me gusta, pero si usted quiere trabajar con logaritmo en base 10, en 2, el logaritmo que ustedes quieran. Lo que sí debe ser es que si lo hago ese logaritmo para este lado también, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría logaritmo natural de 3x más 1, perdón, x menos 1, de 3 elevado a la x menos 1. Y por el otro lado voy a aplicar esa misma función. Aplico logaritmo a ambos lados, ¿cierto? Lo que les digo es que podría ser cualquiera. Lo que no puede pasar es que usted aplique aquí logaritmo natural y acá logaritmo en base 10. Debe ser ambos al mismo lado. ¿Listo? Y ahora sí, recordemos un poquito las propiedades del logaritmo, porque ellas son las que me permiten pues trabajar con estos logaritmos. Lo voy a poner aquí y ahorita la quitamos. Listo, entonces miren que la propiedad número 6 me dice que cuando yo tengo una potencia, esa potencia baja a multiplicar y me queda el logaritmo de lo que tenía en la base. En ese orden de ideas es que este exponente de acá baja a multiplicar y me quedaría x menos 1, y de hecho lo voy a poner entre paréntesis porque no está multiplicando solo la x o solo el menos 1, sino x menos 1. Y aparte queda el logaritmo en base 3 en este caso. Y por el otro lado tengo una situación similar. Este exponente baja y me queda el logaritmo de lo que tengo en la base. O sea, el logaritmo natural de 5. ¿Listo? ¿Hasta ahí ok? Solo estoy aplicando pues el logaritmo a ambos lados y aparte la propiedad número 5 de logaritmos, que es el exponente baja a multiplicar. ¿Listo? Ahora sí. A partir de eso, entonces lo que yo voy a hacer es empezar a multiplicar este por este y este por este, es decir, a distribuir. Entonces empecemos. X por logaritmo natural de 3, entonces me quedaría X logaritmo natural de 3. Y este menos 1 por este, menos 1 por logaritmo de 3, pues me va a quedar menos logaritmo natural de 3. Y por el otro lado, pues igual, ¿cierto? X por el logaritmo natural de 5. Listo. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál va a ser? Como esto es una ecuación, vamos a dejar las X a un lado y lo que no tiene X al otro lado. En ese orden de ideas, entonces vamos a tener aquí.
X logaritmo natural de 3. Y este que estaba acá, que también tiene X, lo voy a pasar para este lado, pero como estaba sumando, va a pasar a restar. Luego este logaritmo de 3 que no tiene X, lo voy a pasar después del igual. Y como estaba restando, entonces va a quedar positivo. ¿Listo? Ahora sí, como mi objetivo es despejar la X, entonces voy a sacar factor común. ¿Por qué? Porque ¿qué tienen en común esta expresión de aquí y esta expresión de aquí? Pues la X, ¿cierto? Eso es lo que tienen en común. Entonces voy a sacar factor común. ¿Cómo se saca factor común? Entonces dejo la X y digo, si ya tengo la X, ¿qué me hace falta para que sea X por logaritmo natural de 3? Pues solamente el logaritmo natural de 3. Menos, si ya tengo la X, ¿qué me hace falta para que sea todo esto? Pues el logaritmo natural de 5. Y esto es igual al logaritmo natural de 3. Y ahora sí, ya tengo todo. Esto que está aquí está multiplicando. O sea que pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. X es igual a logaritmo natural de 3 dividido entre esta expresión completica, es decir, logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 5. Listo, y pues bueno, ya simplemente sería en la calculadora, pues revisar cuánto es esa expresión, ¿no? Entonces vamos a ver aproximadamente cuánto nos da eso. Ahí nos va a dar una aproximación, ¿no? Entonces, logaritmo, aquí me toca al revés. Logaritmo natural de 3, mire que da todo este número grandote. Yo lo voy a aproximar a, eh, bueno, trabajemos con un decimal, ¿listo? Entonces con un decimal. O sea que esto es 1,1. ¿Todos están de acuerdo con eso o no? Aproximadamente, ¿no? Bueno, y de hecho ya no le voy a poner el igual, sino el símbolo de aproximación, que estoy aquí. La ley de Charles dijo por ahí un compañero en la otra clase, ¿cierto? Entonces vamos a aproximarlo a un decimal. Eso me daría 1,1 aproximadamente, ¿no? Coma, coma. Y en el denominador, logaritmo de 3, que vuelve a ser 1,1, no lo voy a volver a hacer, menos el logaritmo de 5. Entonces veamos cuánto nos da el logaritmo natural de 5. Me da, aproximándolo a una cifra decimal, me da 1,6. Listo, y pues bueno, ya tendríamos que hacer aquí aproximadamente cuánto nos da esto. Esto es aproximadamente, entonces lo voy a hacer aquí rápidamente en mi calculadora. A mí me dio menos 2,2. ¿Listo? Aquí sí ya no hay problema con que la solución sea negativa porque los exponentes pueden tener potencias negativas, no hay ningún problema. ¿Listo? Otra manera, bueno, yo no soy como muy experta en eso, no sé si ustedes tengan calculadora, esperaría que sí, pero aquí en internet, aquí hay una que me gusta mucho, que es la calculadora científica, busquemos una online. Esta me parece que es chévere porque uno la puede escribir completamente. Entonces, mire que yo puedo escribir algo como esto. 3 logaritmo natural dividido 3 logaritmo natural dividido logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 5. Y miren que es justo la expresión que yo tengo acá, ¿no? Es exactamente igualita. Logaritmo en base, logaritmo natural de 3 dividido entre logaritmo natural de 3 menos logaritmo natural de 5. Entonces ahí
me lleva directamente al valor que me da, ¿no? Entonces, miren que me da menos 2.1. Y a mí, bueno, con esta aproximación como aproximadamente menos 2.2, ¿cierto? Por el 5. Y a mí me dio menos 2.2, ¿cierto? Sin embargo, pues es más exacta esta porque resulta que esta de acá la hice yo a punta, aproximé este y este, ¿cierto? Entonces, me gusta esa por eso. O si ustedes tienen la casa, bueno, en fin, sería mejor o más conveniente trabajar con esa. Listo, bueno, eso sería pues el resultado. Ustedes podrían como comprobarlo aquí, ¿cierto? En la función original, reemplazar ese valor y no nos va a dar exacto, ¿cierto? Porque dijimos que esto era una aproximación, pero casi, nos tiene que dar casi igual. Entonces, menos 2.2 y acá nos va a dar 5, 2,2. ¿Listo? Entonces, nos tiene que dar algo muy similar. No igual, de nuevo, porque nosotros no nos dio exacto, sino que nos dieron aproximaciones. Listo, bueno. Entonces, menos 2,2 menos 1, pues eso me daría, aquí es menos, ¿no? Esto me daría menos 3,2, ¿cierto? Menos 2,2 menos 1 me daría menos 3,2. Todo esto son aproximaciones, ¿no? Entonces, hagámoslo por este lado. Entonces, 3 elevado, el elevado es este, voy a ponerlo entre paréntesis, a la menos 3.2 me da 0.029, más o menos así. Me dio 0.029, más o menos, ¿cierto? Y veamos ahora cuánto me da el otro. 5 elevado, voy a poner paréntesis, a la menos 2,2. Entonces me da, mire que casi muy similar, me da 0,0289, o sea que aproximándolo casi nos da lo mismo. Porque la aproximación de 0.0289 es lo mismo que 0.029. Pero bueno, no hay problema, esperábamos que no nos diera igual, ¿cierto? Esperábamos que nos diera aproximado. ¿Listo? Bien. Hasta ahí, mis amores, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿O todo ok? ¿O más perdidos que la mamá del chavo? Bien, bueno, espero que sí. Listo. Y este ejercicio que está Profe, acá, hasta profe, ahí disculpe bien. una Claro, pregunta. cuéntame. Ajá. Ahora que usted mencionó el tema de la calculadora, me hizo Recordar. preguntarme cómo es, o no, preguntarme cómo es el tema al final de los exámenes. El examen que uno debe estar como con cámara prendida, que no se puede usar celular ni nada de ese tipo de cosas. Entonces, Ah, ahí, ¿cómo pero es sí el se uso de puede utilizar calculadoras? calculadora, claro, sí se puede. Ok, Y no todos los exámenes tienen proctoring. A eso te ah, refieres, ok. ¿verdad? Hay Sí, unos, exactamente. sí, eso yo siento que es como un poco aleatorio. Al final, casi al final, le dicen a uno si sí tiene o si no tiene proctoring ¿qué? La evaluación final del curso. O sea que Ah, ok, todavía no ok. sabemos, pero en caso de calculadora sí, sí se puede usar. Listo, gracias. Dale. Listo. Y seguimos con este ejercicio que es uno muy similar a los del estudiante C y parecido al estudiante D también. ¿Listo? Bueno, para el estudiante, bueno, y B también. Para el estudiante C, quiero hacer aquí una aclaración. Este 8 lo pueden pasar a dividir y este 5 acá también lo pasan a dividir. ¿Listo? Pero bueno, vamos con el estudiante B. B, D, B, C y D, parecidos a esos. Entonces, resulta que en este caso podríamos aplicar logaritmos, sí, claro, se podría aplicar logaritmo, pero no es la manera más eficiente, ¿cierto? Porque entonces yo lo que voy a hacer es utilizar las propiedades de potencia cuando tienen la misma base, ¿cierto? Entonces voy a ver si de pronto esto tiene la misma base. ¿Cómo me doy cuenta que si tienen o no tienen la misma base? Pues fácil, porque es que miren que 4 pareciese que se pudiese, por lo menos los dos son pares, ¿cierto? Y otra forma sería con el logaritmo, también lo podríamos hacer con logaritmo y lo vamos a hacer de las dos formas, ¿listo? Bueno, entonces veamos, el 4.
Vamos a descomponerlo en factores primos. El 4 resulta que yo le puedo sacar mitad, ¿cierto? Y la mitad del 4 me daría 2 y la mitad de 2 me daría 1. O sea que 4 es lo mismo que 2 a la 2. Es decir, que este 4 que está aquí, yo lo puedo reemplazar como 2 elevado a la 2. Y vamos a ver el 32. Como dijimos que como eran pares, pues parecía que se podía utilizar esa forma. Veamos si es que sí se puede o si es que no se puede. Entonces veamos. Mitad de 32. ¿Cuánto sería la mitad de 32? 10 y qué. 16, 16, ¿sí? profe. Ajá, exacto. ¿Y la mitad de 16? 8. 8. ¿Y la mitad de 8? Los tiene sin habla. 4. Y la mitad de 4 pues me daría 2 y la mitad de 2 sería 1. ¿Sí estamos bien o no? Creo que sí, ¿cierto? Entonces miren que el 32 sería lo mismo que 2, 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a la 5. ¿Cierto? Entonces este 32 yo lo puedo cambiar como 2 elevado a la 5. Y miren que ahora sí ya tengo como las mismas bases. Me faltaría como igualar las potencias. Sin embargo, para eso me voy a traer estas propiedades para acá abajo, para que las podamos ver y que ustedes me ayuden a ver cuál nos podría servir. Listo, bueno. Entonces, miren, yo aquí tengo en este lado de acá potencia de una potencia. Y eso se parece bastante a la propiedad 2, ¿cierto? Potencia y arriba otra potencia. Entonces me dice que cuando tengo potencia de una potencia, se multiplican las potencias. En ese orden de ideas, entonces yo por este lado tengo 2 elevado a la 2 multiplicado por x más 1. Voy a dejarlo así. ¿Listo? 2 multiplicado por x más 1. Y por el otro lado, si tengo 2 elevado a la 5. Entonces, listo. Si tengo esta expresión y tienen la misma base, entonces aplicamos lo mismo, ¿cierto? Cuando tienen la misma base, entonces los exponentes son iguales. Es decir, que en este caso, 2 por x más 1 debe darme igual a 5. Lo que hice fue igualar los exponentes, miren, dado que tienen la misma base. Y ahora sí, lo único que debo hacer es distribuir. Entonces, 2 por x, pues me daría 2x. Y 2 por 1, pues me daría 2. Y eso igual a 5. Y ya, de aquí ya resolver esto es más sencillo. Porque esto que está sumando, lo paso al otro lado de restar, dado que es una ecuación de grado 1, ¿cierto? Entonces ya cuando la ecuación es de grado 1, lo único que uno debe hacer es despejar la x. 5 menos 2, ¿cuánto me da 5 menos 2? Me daría 3, ¿cierto? Y el 2 que está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado a dividir. ¿Listo? Entonces, este 2 está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Y entonces ya la expresión me quedaría que x vale 3 medios. ¿Listo? Si a usted le gusta trabajar con fracciones, pues lo deja como 3 medios. Y si no le gusta trabajar con fracciones, pues lo deja como 1.5, ¿cierto? Porque la mitad de 3 es 1.5. Entonces ya, ustedes deciden con cuál trabaja. El siguiente paso sería, pues, otra vez reemplazar acá y mirar si sí o no, pues se cumple la condición, ¿cierto? Es decir, se cumple la ecuación o resuelve la ecuación. Es decir, vamos a reemplazar, a mí me gustan las fracciones, disculparán. Entonces, las fracciones, en este caso es 3 medios. Entonces, voy a reemplazar aquí por 3 medios, este exponente. Nosotros sabemos que cuando sumamos por 1, ¿cierto? Cuando sumamos por 1, puedo hacer la ley de la carita, si quieren lo puedo hacer aquí, en un ladito. 3 medios más 1
¿cierto? Esto sería igual que ponerle aquí un 1 abajo y hacer pues, la ley de las caritas, esa sería una opción. Entonces, 1 por 2 me daría 2, ¿cierto? Multiplicamos ahora la diagonal principal, que sería 1 por 3, más la diagonal auxiliar, que sería 2, ¿cierto? 1 por 2, pues me daría 2. Y 3 más 2, pues me daría 5 medios. O sea que en realidad 3 medios más 1, pues nos dio 5 medios. Y pues ya sería simplemente coger la calculadora, ¿cierto? Entonces veamos. 4 elevado a las 5 medios, ¿cierto? La voy a poner ahí. Y eso me da justamente 32. O sea que cumple esta solución, pues valga la redundancia, ser solución de esta ecuación. ¿Listo? Esa sería una manera. Esa sería una forma, buscar que tengan la misma base. Pero si no tienen la misma base, digamos que, o no, a mí me da pereza ponerme aquí a sacar factor, los factores primos, me da una mamera hacer eso, pues también puedo utilizar el logaritmo, ¿cierto? Entonces hagámoslo de la otra manera. Eso es lo chévere, lo bonito de las matemáticas, ¿cierto? De la otra manera sería muy similar a lo que hicimos inicialmente, es decir, sacar logaritmo natural a ambos lados. O cualquier tipo de logaritmo. A mí me gusta el logaritmo natural porque digamos que estoy segura que en cualquier calculadora la hay, ¿cierto? Yo no tengo problema con eso. En cambio, cuando el logaritmo, cuando no es logaritmo natural, pues digamos que si no hay cualquier otra base diferente a 10, entonces ya no todas las calculadoras son tan amigables con esos logaritmos. Pero bueno. Aplicando entonces las propiedades que ya habíamos acabado de decir, dijimos que ese exponente baja, ¿cierto? Entonces, este exponente baja a multiplicar y me queda el logaritmo de la base. Acá pues sí me quedaría exactamente igual. ¿Listo? El siguiente paso entonces sería distribuir, ¿cierto? O también este lo puedo pasar a dividir, bueno, como ustedes lo deseen. Y entonces, este por este y este por este, ¿cierto? Entonces me quedaría x por el logaritmo natural de 4 más 1 por logaritmo natural de 4, pues que eso es lo mismo que logaritmo natural de 4, ¿cierto? Porque 1 por cualquier cosa, pues es lo mismo, ¿cierto? Listo. Luego, entonces, este que no tiene x lo paso para el lado de acá a restar. Entonces, me quedaría así. Logaritmo de 32, logaritmo natural de 32, menos logaritmo natural de 4. Y por último, este logaritmo que está acompañando a la x lo está multiplicando, entonces pasará al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces me va a quedar x igual, de lo que está arriba me va a quedar logaritmo natural de 32 menos logaritmo natural de 4 y en el denominador pues logaritmo natural de 4, ¿cierto? Que recuerden que este estaba multiplicando y entonces lo pasé acá a dividir. Entonces ya la calculadora, ¿cierto? Entonces vamos con la calculadora que dijimos que era chévere, la online, la voy a poner aquí, a un ladito, y entonces la voy a escribir. Entonces a mí me daría logaritmo natural de 32 menos logaritmo natural de 4 y todo esto dividido entre el logaritmo natural de 4, ¿cierto? Y bueno, un paréntesis más no está. Y ahí me da 3 medios o 1.5, ¿cierto? Entonces x vale 3 medios o lo que es lo mismo 1.5,
¿cierto? Que ya lo habíamos hecho, ya nos había dado, ¿cierto? Ya nos había dado x igual a 3 medios o a 1,5. Bueno, dependerá obviamente qué quieren trabajar ustedes, si prefieren trabajar con decimales o si prefieren trabajar con fracciones. Pero pues bueno, las dos formas son válidas, ¿cierto? Una manera sería pues que queden con la misma base o la otra forma sería aplicar logaritmo natural a ambos lados. Hasta ahí, mis amores, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? ¿Está ok? Bien. Lo que tu silencio otorga. Listo. Entonces, con eso terminaríamos el grupo pues, de ejercicios número 3 y vamos entonces con el número 4. ¿Listo? Para el 4, si todos, a pesar de que tenga un coeficiente diferente, si ustedes se fijan, por ejemplo, el estudiante A, C y E, no tienen un coeficiente diferente a 1, ¿no? Nosotros sabemos que ahí hay 1. Pero el B y el D tienen coeficientes diferentes de 1. Sin embargo, pues lo que hay que hacer es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, primero leamos qué nos dice. Para la siguiente función cuadrática, determine analíticamente las coordenadas de las raíces, es decir, los puntos de intersección con el eje X y su vértice, y lo comprobamos mediante GeoGebra. Entonces, para ese ejercicio yo he seleccionado esta ecuación, pero podría, dijimos, que ser cualquiera, ¿cierto? No importa si aquí tiene 1 o si tiene 3, 4, 5, bueno, el número que tenga. Lo importante es lo que nos están pidiendo. Entonces, veamos bien. Nos dicen analíticamente. ¿Qué significa analíticamente? Que no solo basta con el gráfico. Y eso es súper importante, porque en la vida real, siempre que trabajamos con modelos matemáticos, no basta solo con la gráfica, también hay que hacerlo analíticamente o algebraicamente, más bien. ¿Listo? ¿Qué vamos a analizar analíticamente o a encontrar analíticamente? Los vértices y los cortes con el eje X. ¿Listo? Entonces, empecemos con los vértices. Ya lo habíamos visto, entonces esto es como recorderis nomás, ¿cierto? Lo hemos visto para el primer punto. Entonces, los vértices. Resulta que cuando yo estoy en el plano cartesiano, nosotros sabemos que tenemos dos coordenadas. Una en X y otra en Y o en f de X, ¿cierto? Entonces, el vértice, como nosotros sabemos que una función cuadrática es una parábola que puede abrir hacia arriba o que puede abrir hacia abajo, pues tiene un vértice. Y un vértice es justamente ese puntico, ¿cierto? En este caso mínimo cuando la parábola abre hacia arriba y en este caso máximo cuando la parábola abre hacia abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que el vértice va a tener coordenada en X y también va a tener una coordenada en Y. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces veamos cuál es la coordenada en X. Entonces, para calcular la coordenada en X, vamos a utilizar la expresión o la fórmula menos b sobre 2a. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué implica? Que yo otra vez debo saber de esta función quién era a, quién era b y de una vez quién era c, ¿cierto? Entonces, ¿quién era a? ¿Quién acompaña al x cuadrado? Que en este caso es 1. ¿Quién es b? ¿Quién acompaña a la X solita? Que en este caso sería el 4. ¿Y quién es C? ¿Quién es el término independiente? Que en este caso sería el número 3. Entonces, ahora sí, reemplacemos aquí, ¿cierto? Ah, bueno, se me olvidaba una cosita antes de que se me pase. Si el valor que está aquí acompañando a X a la 2 es positivo, ella abre hacia arriba. Pero si el valor que acompaña al x cuadrado es negativo, ella va hacia abajo. ¿Listo? Eso es como para eh, que lo tengamos en cuenta si de pronto en algún momento les toca pues una parábola negativa. Listo, entonces reemplacemos. Menos b, entonces menos del símbolo y b, voy a mirar cuál es b. Quiero aclarar aquí una cosa. Si en su caso b es negativo, tiene que ponerle aquí también el menos. En mi caso no, porque es que este es 4, positivo. ¿Listo? Entonces por eso lo estoy poniendo en paréntesis, porque el paréntesis es reemplazar la b aquí. Luego por 2, por a. ¿Pero a quién es? A es 1. ¿Listo?
Y ahora sí. Entonces, menos 4 y 2 por 1 me daría 2. Simplifico, si se puede simplificar y si no se dejaría ahí. En este caso, ¿se puede simplificar o esa división es exacta? ¿Qué dicen? ¿Cuánto me da 4 dividido entre 2? O más bien, menos 4 dividido entre 2. Menos Menos 2, 2. ¿cierto? Menos 2. Menos 2, exacto. O sea que ya encontramos la coordenada en X. Es por aquí en menos 2. ¿Pero qué me falta? ¿Cuál es la coordenada en Y, cierto? Entonces vamos a ver cuál es la coordenada en Y. Entonces para eso voy a utilizar justamente la función. ¿Listo? Entonces vamos a ver esa función. ¿Cuál es? Dijimos que la función era esta. Entonces voy a utilizar esta, pero ahora para la coordenada en Y. Entonces, tomo la función original y reemplazo la X por 2. Entonces, para la coordenada en Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar X por menos 2, es decir, por el resultado que nos dio anteriormente. Entonces, aquí todo donde aparece X, lo voy a reemplazar por 2. Aquí aparece X, entonces lo reemplazo por menos 2. Por aquí aparece la X, también lo reemplazo por menos 2. Y ya es cuestión de hacer cálculos, ¿cierto? Entonces, menos 2 a la 2 me daría 4 positivo. Menos por más me daría menos. Menos y 4 por 2 me daría 8. Y ya lo único que tengo que hacer es a 4 restarle 8 y sumarle 3. ¿Cuánto me da 4 menos 8 más 3? ¿Menos qué? Menos 1. A ver, 4 menos 8 me daría menos 4. Y menos 4 más 3, menos 1. Ajá. Entonces el Y no está por allá arriba, está por acá abajo, ¿cierto? De hecho, el menos 2 tampoco. Entonces ya sabemos más o menos dónde va a estar el vértice, ¿cierto? La coordenada en X va a ser por acá en menos 2, disculpen ahí lo feito, y la coordenada en Y va a ser por acá en menos 1. O sea que el punto de vértice, ¿cuál va a ser? El punto que une estos dos, ¿cierto? Es decir, este puntico que está aquí, cuya coordenada en X es menos 2 y cuya coordenada en Y es menos 1. ¿Listo? O sea que yo digo el vértice. ¿Cuál es el vértice? El vértice es coordenada en X menos 2, coma, coordenada en Y menos 1. Listo. Ese ya es el vértice. O sea que ya hicimos la parte del vértice. Ahora, ¿qué es esto de los cortes con el eje X? Pues el corte con el eje X es lo siguiente. Resulta que cuando yo hago una parábola, ¿cierto? Si ella abre hacia arriba, mire que puede que corte en 2 puntos al eje X, ¿cierto? Como puede que lo corte en un solo punto, ¿cierto? Como puede también que no lo corte. En este caso, en el caso de la gráfica negra, pasa cuando tenemos una ecuación cuadrática de dos soluciones. En el caso de la gráfica naranja, pasa cuando hay una sola solución y en el caso de la gráfica azul es cuando no tiene solución. Y para eso, así haciendo un recorderis, ¿se acuerdan que aquí me daba esta ecuación? Y esa ecuación les dije que como es cuadrática, puede que tenga dos soluciones, puede que tenga una o puede que tenga ninguna. Gráficamente es esto. Tiene dos soluciones o una solución o ninguna solución, ¿cierto? Entonces, eso es como gráficamente. En nuestro caso, nos va a pasar algo como la gráfica negra, porque ya sabemos que el vértice está aquí y que ella abre hacia arriba, o sea que tiene que cortar en dos puntos. O sea que lo más seguro es que nos van a dar dos soluciones. Entonces vamos a encontrar las raíces o los cortes con el eje X. Los cortes con el eje X. ¿Listo?
Entonces, tomo mi función original. Y lo que voy a hacer es quitarle este f de x y lo voy a reemplazar por 0. ¿Por qué por 0? Porque es que si ustedes se dan cuenta, que lo voy a hacer aquí con este fucsia, este eje x, ¿cierto? Este eje x que está aquí, es cuando y vale 0. Entonces, por eso es que aquí la y o la f de x se reemplaza por 0. Y entonces volvemos a la misma situación que ya teníamos anteriormente, ¿cierto? ¿Que cuál era? Pues mirar, ¿cierto? Si se puede factorizar es una forma, o si no se puede factorizar, utilizamos la fórmula cuadrática. ¿Cuál voy a hacer? Las dos. Ustedes necesitan saber las dos. ¿Listo? Entonces veamos, ¿se puede factorizar esto o no se puede factorizar? Es decir, podemos buscar dos números que al multiplicarse me den 3 y que al sumarse o restarse me den 4. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede o no se Sí, puede? ¿Cuáles serían? 3 y 1. Más 3, muy bien, y más 1, ¿cierto? Entonces, en este orden de ideas, miren que nosotros tenemos lo siguiente. X más 3 por x más 1 igual a 0. Entonces, siguiendo la misma idea que teníamos anteriormente, significa que x más 3 es igual a 0 o que dijimos que lo reemplazábamos como con esta b, con esta v, ¿cierto? Que eso significa o x más 1 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, por este lado nos daría que x es igual a menos 3, porque esto está sumando, pasa al otro lado a restar, y por este lado me quedaría que x es igual a menos 1, ¿cierto? Porque esto está sumando, pasa a restar. O sea, que ya sabemos que aquí en menos 1 es donde corta y en menos 3 es donde corta, ¿cierto? Y y ¿cuánto vale? 0, ¿cierto? 0 porque ese es el eje x. Esa es una forma. O la otra forma dijimos que era utilizando la fórmula cuadrática, ¿no? Yo me la voy a llevar para acá. Lo vamos a hacer así rápidamente porque ya lo hicimos, pero de todos modos pues se los dejo ahí porque recuerden que no siempre o no todas las funciones, las ecuaciones cuadráticas son factorizables, ¿no? Hay unas que no son factorizables. ¿Listo? Bueno, entonces dijimos que la fórmula cuadrática era esta que estaba por acá. También voy a aprovechar que ya la copié y la voy a pegar por acá. ¿Listo? Y entonces lo que nosotros hacemos es reemplazar. Entonces reemplazamos la B por el número 4, ¿cierto? La A reemplazamos por el número 1 y la C reemplazamos por el número 3. ¿Listo? Yo aquí le voy a poner paréntesis, no es necesario, pero me gusta ponerle ahí el paréntesis para evitar luego como inconvenientes. Bueno, me obligó a escribirla de nuevo. Porque a veces cuando los signos son positivos no hay lío, ¿cierto? Pero cuando los signos son negativos, entonces ahí uno tiende como a confundir los signos. Entonces es mejor ponerle paréntesis para evitar tener como esos inconvenientes a futuro con los negativos. ¿Listo? Y acá en el denominador entonces me quedaría por 1. ¿Listo? Entonces ya sería solamente menos 4, ¿cierto? 4 a la 2. ¿Cuánto es 4 a la 2? 16, ¿cierto? Y 4 por 1 por 3 me daría 12. Y eso dividido entre 2. El siguiente paso entonces sería resolver la raíz, dijimos, ¿cierto? 16 menos 12 me daría. ¿Cuánto es 16 menos 12? 4. Ajá, exactamente. ¿Y cuánto es la raíz de 4? 2. 2, exacto. Y entonces ya aquí tengo las dos raíces. La primera raíz o la primera solución va a ser menos 4 más 2 dividido entre 2. Y la segunda solución
va a ser muy similar a esta, solamente que ya no va a ser más 2, sino menos 2, ¿cierto? Entonces resolvemos. Por este lado, menos 4 más 2 me va a dar menos 2. Y menos 2 dividido entre 2, pues me va a dar menos 1, ¿cierto? Y por este lado, entonces menos 4 menos 2 me daría menos 6. Y la mitad de menos 6 es menos 3. O menos 6 dividido entre 2 daría menos 3, que son las mismas soluciones que tenía anteriormente, ¿cierto? Menos 3 y menos 1, y menos 1, menos 3, las mismas. O bueno, me olvidé de ponerle aquí el o, ¿no? Porque es una o la otra. Listo. Ahora, ¿cómo se escriben las coordenadas? Perdón, los cortes con el eje X. Entonces, como son siempre en el plano cartesiano, tienen dos coordenadas. Entonces, en X, la primera coordenada es menos 1 y la segunda en Y es 0, ¿cierto? Porque 0 ya lo dijimos, porque yo aquí la f de X la La reemplacé línea por fixa. 0 y lo reemplacé porque es cortando al eje X, ¿cierto? Y el eje X es cuando Y vale 0, ¿cierto? Esos cortes. Y el otro corte sería cuando X vale menos 3 y Y vale 0 también. ¿Listo? Bueno, entonces ya hicimos toda la parte analítica y la última parte sería comprobarlo con GeoGebra. Entonces vamos a comprobarlo con GeoGebra. Entonces voy a escribir aquí mi función que sería, saco el tecladito, que sería X a la 2 más 4X, X a la 2 más 4X más 3. Y listo, entonces, y pongamos los vértices. Miren, el vértice me dio en menos 2, menos 1. Entonces voy a escribir aquí menos 2, menos 1. Menos 2, menos 1. ¿Listo? Y miren que ahí me quedo justo en el vértice. Y ahora los cortes que ahí se alcanzan a ver, ¿cierto? En menos 3 y en menos 1, pero escribámoslos bien bonitos, como ya nos dio por acá. Uno era en X valía menos 1 y en Y valía 0. Pues miren que ahí quedó uno de los cortes. Y el otro corte sería en menos 3, 0. Y ahí están los dos cortes, ¿cierto? Y el vértice. ¿Listo? Si ustedes quieren, pues bueno, aquí es cuestión como de carpintería. ¿Qué opción, qué Cambiarle. opción le, qué opción le marca usted ahí para ver los cortes? O sea, para colocarle ahí, para que pues el programa de GeoGebra sepa que esos son los cortes y no No, yo otra función. los escribo simplemente. ¿Ya Mira, lo borremos asume? borremos de nuevo. El corte a mí me dio perdón, el vértice, empecemos con el vértice. El vértice a mí me dio menos 2, menos 1. Entonces yo simplemente aquí abro paréntesis, menos 2, menos 1, cierro paréntesis y ya de una lo marca. Ok. Y lo mismo con los cortes. Entonces menos 1, 0, cierro paréntesis y lo marca. Y el otro dijimos que era menos 3, 0 y ya. Ahí de una lo marca. Listo, bueno, y ese sería pues ya. Aquí hay unas opciones que si uno quiere que se le muestre la etiqueta o si no quiere, que si quiere renombrar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero que esto se llame vértice, ¿cierto? Entonces le doy OK y ahí ya se llama vértice. Yo quiero, por ejemplo, que no aparezca la letrica, pero que sí aparezca, no sé, por ejemplo, menos 1,0, ¿cierto? Que quiero que aparezca así completico. Eso es carpintería. Sí, exacto. Ya es. Y ahí, pues Pues, bueno, le voy cambiando el nombre. ¿Listo? Para que quede bien bonito y ya lo veo. Pero bueno, lo importante es comprobar. Digamos que se dice comprobar, ¿no? Pero pues eso es como un error idiomático porque eh, en realidad lo analítico es mucho más fuerte que lo gráfico, ¿cierto? Lo gráfico me ayuda a darme una guía, pero lo analítico va por encima.
porque lo analítico es la demostración de que de verdad así es. ¿Listo? Entonces, listo. Y eso, con eso, pues, se resolvería el punto número 4. Bueno, tenía pensado como hacer una parte de los ejercicios de aplicación, pero pues bueno, ya no me da el tiempo y me imagino que ustedes tienen otras cosas que hacer. Y bueno, en la aplicación la podríamos revisar en la cuarta web. La cuarta web, el videito de la cuarta web, el profe Oscar, si no estoy mal, trabajó algunos ejercicios de aplicación que le pueden ayudar a resolver esa parte. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo por comentar? Una consultica, tú siempre Ajá. realizaste factorización y reemplazaste en la fórmula. Los dos métodos son válidos, pero supongo yo que es más fácil hacerlo con la propiedad, con la fórmula, Con y la así es válido, factorización, sí. Ah, ¿con la fórmula? pero con la fórmula Sí, es más fácil, o sea, entre comillas, lo veo más fácil así. Con eso es válido en los ejercicios la parte analítica. sí, mira que eso que acabas de decir es súper válido y un estudiante en algún momento me lo dijo, pues mejor me aprendo la fórmula porque ahí voy a la fija. Y es verdad, porque volvemos al mismo cuento. Aquí porque ahí súper chévere, hice el ejercicio que era factorizable, pero puede que no. Y si no es factorizable, entonces me voy a la fija con la fórmula cuadrática que ya sé que ella me da un resultado. Sí o sí, mejor dicho. Entonces sí, tienes razón en eso. Ok, muchas gracias. A ti, muchas gracias y a ustedes, muchas gracias. Un abracito. Entonces, de todos modos, aquí publicidad política no pagada. Recordemos que la actividad vence el 24, es decir, que voy a recibir retroalimentación hasta 20 para hacer bueno, voy a recibir documentos hasta el 20 para recibir retroalimentación para ustedes entre 21 y 22. Y pues bueno, ya este sería el último CIPAS de la tarea número 2. Nos vemos para la tarea número 3. Andrés, cuéntame. Profe, una pequeña pregunta. Para la sustentación del video, ¿se puede tener el ejercicio ya desarrollado e ir explicando el paso a paso o se debe desarrollar ahí Sí, mismo? me gusta que lo hagas así porque así tardas menos tiempo y no me toca ver el video de 10 minutos. Y la Dale, pregunta profe, ahí es gracias. que, qué pena, Andrés, ¿qué ejercicio escoge uno, el que uno quiera o el que dice, o No, el dice que te alguno en específico? corresponde. Es buena pregunta. Entonces, por ejemplo, el estudiante A deberá resolver el ejercicio del estudiante A. Quien eligió el B, pues el ejercicio del estudiante B y así sucesivamente. Entonces, Ah, solamente resuelve pero uno. del problema de aplicación, pero del problema de Ajá, aplicación. ajá. Ok, Sí, entonces, por ejemplo, quien eligió el estudiante A, pues tendrá que hacer este ejercicio y con estos subítems. Lo que dice el compañero es completamente válido. Entonces, ¿lo puedo tener ya hecho? Sí, es bien, es válido y simplemente vas diciendo, pues aquí multipliqué, aquí dividí, aquí hice esto y ya, para que sea menos tardado. perfecto. Muchas gracias a todos, tutora. Estén muy Listos, bien. a todos, muchas gracias, que estén muy bien. Voy a dejar la grabación hasta aquí. Nos vemos, yo creo que dentro de 15 días con la tarea